de este pueblo, de estos discípulos, y cómo corrige el Señor las prioridades de este grupo de hermanos ante la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? De eso se trata nuestro estudio en esta noche. Pero antes de eso, permíteme contar cierta historia a manera de ilustración. Cuando un equipo está jugando y está perdiendo, si estamos hablando de fútbol, por cierta cantidad de goles y necesita por lo menos uno, como ha pasado con nosotros, para clasificar, y estamos a punto de concluir el partido, a veces las emociones ganan porque nuestro énfasis está en el tiempo. Ya falta poco, o empatamos, o un punto más, un gol más nos dará la clasificación, iremos al mundial. A veces la atención está solamente en el reloj y no en lo que tenemos que hacer. El propósito es hacer el gol para empatar o ganar el partido. Dejen el reloj y ejecuten la jugada, podría decir aquel entrenador. Ahora lo que estamos mirando es algo bastante similar. Aquí hay un grupo de hermanos, la iglesia naciente, los discípulos, que en lugar de mirar las prioridades del Señor, en lugar de mirar el plan del Señor, y en el versículo 8 lo vamos a ver la otra semana, Dios lo va a detallar, están mirando el tiempo más que el plan. Están mirando el tiempo más que el plan. Hermanos míos, nosotros podemos caer en el mismo problema. Podemos mirar nuestro propio reloj, podemos mirar nuestros propios intereses antes de considerar los planes de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estableció el Señor en el versículo 8? Que nosotros debemos ser, ¿qué? Testigos. Testigos. Cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 29, en el verso 29 hay una verdad que usted y yo debemos entender en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. Dios encomienda a estos hombres ser testigos en donde, en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el plan, esta es la misión de nuestro Dios. Pero podemos perdernos del plan y de ejecutarlo bajo la manera de la palabra de Dios, siguiendo nuestro propio plan, siguiendo nuestros propios intereses, y podemos distraernos con muchas cosas, como el caso de los discípulos en cuanto al tiempo. Señor, ahora debe restaurar inmediatamente el reino de Israel, pero Dios dice: no os toca a vosotros. Miren Deuteronomio 29. Esto debe refrescar la mente de los discípulos y nuestra mente también, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que, hermanos míos, hay cosas secretas que no van a ser reveladas para nosotros, que pertenecen a Dios. Es la voluntad del Señor que se mantenga así. Y los discípulos van a tener que aprender esta lección, a no ir más allá de lo que Dios ya les ha revelado, porque van a perder el énfasis buscando su propio interés nacional. Van a perder el énfasis buscando las fechas exactas, van a perder el énfasis. Y el plan de nuestro Dios es que las prioridades estén en orden. No se trata de nuestro plan, no se trata de nuestro tiempo, se trata del plan del Señor y se trata de los tiempos del Señor. No se trata de los misterios, se trata de las cosas reveladas, y los misterios están en las manos de nuestro Dios. Dios tiene las cosas secretas para sí y las va a revelar conforme su gracia y su propósito, y hay cosas que simplemente no lo da, y si vamos por ahí vamos a tener problemas. Es fácil perder la visión cuando hablamos acerca de los planes de nuestro Dios, porque bien podemos ir por un lado o por el otro lado. Ahora, cuando miramos el libro de Hechos capítulo 1, hermano mío, en nuestra serie de ir hasta lo último de la tierra, que está en el versículo 8, nosotros estamos aprendiendo cómo la iglesia debe ir hasta lo último de la tierra, cómo nosotros, como la primera iglesia bautista de Huancayo, y como usted que forma parte de esta iglesia, ayuda a ir hasta lo último de la tierra. Usted va a dar cuenta al Señor si ha cumplido o no la comisión. No está entregando este mensaje al pastor, a los misioneros, solamente es a la iglesia del Señor. Me seréis, que dice en plural, testigos hasta lo último de la tierra. Es parte de su trabajo formar parte del cumplimiento de ir hasta lo último de la tierra. Usted, hermano, va a dar cuenta al Señor de esto. Así que nos conviene a usted y a mí no solo entender, y hemos entendido que es, aprendido que es ir hasta lo último de la tierra. Queremos entender el evangelio de Dios, el reino de Dios, debemos dar la gloria de Dios, estableciendo iglesias hasta lo último de la tierra. Es el plan.
Y esta iglesia debe formar parte y usted debe formar parte de ello, porque si no, pierde toda visión en su vida. Sería tan egoísta. Si no está comprometido con ir hasta el último de la tierra, pierde su tiempo como hermano de esta iglesia. No estamos interesados en sus propias perspectivas, en sus propios planes, ni de cumplir la obra a su manera, sino queremos volver a la palabra de Dios. ¿Y cómo cumplimos esta comisión? La palabra de Dios nos está enseñando 6 lecciones. La primera lección hemos visto durante este tiempo, desde el capítulo, el doctor Lucas nos mostró esta verdad. Le escribió a Teófilo en el año 60 o 62 después de Cristo probablemente, pero hemos visto primero en los versículos 1 y 2 el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo Jesús. Para ir hasta el último de la tierra tenemos que seguir el ejemplo del gran misionero que es Cristo Jesús. Luego hemos visto a partir del verso 2, de la mitad hasta el verso 3, el ministerio previo, no solo el fundamento para ir para cumplir la comisión, sino el ministerio para cumplir la gran comisión. Hemos hablado dentro de esto el grupo que necesita el Señor, las personas, los miembros correctos para ir hasta lo último de la tierra en cuanto a los discípulos. Luego hemos considerado el verso 4 al verso 5 el poder para cumplir la gran comisión, y es el Espíritu Santo. Hemos hablado algunas lecciones muy importantes sobre el poder que tenemos que tener para cumplir esto. Sin la dirección, sin el impulso, sin la guía, sin la fortaleza del Espíritu Santo, estamos nosotros perdiendo el tiempo. Y Dios dijo, espera. Muy bien, ahora estamos viendo la corrección a partir del versículo 6 adelante. Dentro del contexto, el contexto inmediato, ustedes saben, previamente al Señor Jesucristo durante 40 días, Cristo resucitado se mostró con pruebas indubitables, es decir, no hay lugar, duda alguna. Y dentro de esto les habló de qué, acerca del reino. Durante este periodo, Cristo Jesús se apareció en esa manifestación gloriosa suya y habló del reino de Dios. En el versículo 3 dice, les habló del reino de Dios. El reino de Dios. Cuando meditamos entonces en el contexto inmediato, la pregunta de los discípulos comienza a tener sentido, porque el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Nota? A Israel en este tiempo. Mire, la pregunta, ¿ahora restaurarás? Probablemente es comprensible, pero el Señor lo va a tener que corregir después, porque, mire, el Antiguo Testamento no explica el detalle en la venida de nuestro Dios. Nosotros podemos entender bajo la luz de la palabra del Señor, si estuviéramos mirando solo el Antiguo Testamento y estuviéramos en los zapatos de estos discípulos, no tenemos todavía las revelaciones que comprenden los evangelios, las epístolas pastorales, el libro de Apocalipsis. No hay nada de eso. ¿Qué tienes? La doctrina de los apóstoles, todos estos 40 días que Cristo resucitado y antes de su muerte, todo lo que aprendieron es lo que tienes. Y aparte de eso, lo único que tienes es el Antiguo Testamento. Así que mirando como ellos miran, mirando como un hombre en el Antiguo Testamento miraría la llegada del Señor, no habría una distinción muy importante. ¿Cuál sería el asunto? Mirarían la llegada del Mesías, sí, pero en esa llegada se cumpliría todo en un momento. ¿Qué haría? El Señor nos salvaría, pero el Señor establecería su reino en ese instante. Una de las razones por que Cristo Jesús fue rechazado por su pueblo es porque Cristo no restauró el reino de Israel como se prometía en el Antiguo Testamento. Él no es. No entendieron ese intervalo entre su advenimiento y su segundo advenimiento, como viene como Salvador y como viene como juez. En el Antiguo Testamento las profecías que vamos a ver y vamos a en algún momento explicar, por ejemplo el libro de Ezequiel 36 y el libro de Joel capítulo 2, en ambos puedes ver estas promesas, contienen el nuevo pacto. Puedes ver este intervalo de esta forma. O sea, si tú mirarías el primer advenimiento del Señor, el segundo advenimiento del Señor bajo el Antiguo Testamento, lo ves en un solo cuadro. Pero si lo desplazamos como debe ser, los detalles entre este y el otro están dados en el Nuevo Testamento. Había ciertas verdades que entendían estos hombres, pero no entendían los detalles.
Entonces hay un problema con los judíos en esos días. Ahora los discípulos están entendiendo esta verdad. Para usted y a mí dice, no, eso es papayita. ¿Por qué? Porque tenemos toda la verdad, porque podemos ver el cuadro 2000 años atrás ya totalmente establecido. Pero estos detalles, este intervalo en su primer advenimiento y segundo advenimiento, no era claro para ellos. Entonces están preguntando, Señor, ¿cuándo vas a establecer este reino? Hablando de su segundo advenimiento. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si usted va al libro de Lucas capítulo 24, en el versículo 21, había también esa confusión. Mire un momento la palabra de Dios, hablando de Jesucristo y estos discípulos camino a Emaús. Note la palabra del Señor, el mismo libro de Lucas, capítulo 24, al final, verso 21. El mismo doctor Lucas, el que escribió el libro de Hechos por la gracia del Señor, ahora aquí escribiendo sobre esto. Nota el verso 21, dice, pero nosotros esperamos que él era el que había de qué, de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estaban frustrados. ¿Recuerdas? Después de la muerte del Señor, el Señor ya resucitó, está delante de ellos, pero ellos siguen frustrados. No es el que debía ser, no restauró el reino. Israel sigue siendo esclavo de Roma. Es lo mismo que está pasando en el corazón de estos. Entonces, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, usted podrá entender ante la respuesta del Señor en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos. Mire, el Señor no les está corrigiendo en el sentido de que no se va a cumplir, sí se va a cumplir. Se va a establecer el reino a Israel, sí, en la venida de nuestro Dios. Pero el problema que es en el corazón de estos hermanos es el tiempo. Es el tiempo. El Señor no corrige el evento, sino corrige el cuándo. Porque el calendario no pertenece a ellos, sino el calendario le pertenece al Padre. El reino le pertenece al Señor Jesucristo y el poder le pertenece al Espíritu Santo. Cuando volvemos nosotros a la palabra del Señor, la pregunta de este grupo de hermanos es insistente porque está diciendo, Señor, verso 6, ¿restaurarás el reino? En el idioma que se escribió, la idea es que están preguntando constantemente. O sea, no formularon una vez nomás la pregunta, sino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una pregunta insistente, es una pregunta insistente. Ahora, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, vamos a entrar entonces a detalle en nuestro mensaje, porque el Señor tiene que corregir este problema en la vida de estos hermanos, tiene que corregir las prioridades. Así que Jesucristo corrige las prioridades y los intereses de este grupo de hermanos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace con la iglesia naciente? Recuerda, hermano, el Señor ha establecido su iglesia, está a punto de recibir el Espíritu de Dios y ahora pueden ir hasta lo último de la tierra. Y esto es importante porque lo mismo tiene que pasar con nosotros. Ahora, mirando la palabra de Dios, permíteme mostrar esta tarde, si Dios me da la gracia, o esta noche, tres grandes verdades que nos ayudarán, hermano mío, a ser corregidos por parte de nuestro Dios. Cuando nuestro interés se sobrepone al interés de Dios, cuando nuestras prioridades están sobre las prioridades de nuestro Dios, cuando nuestra visión no es la visión de Dios, cuando estamos buscando más allá de lo que debemos buscar, entonces tenemos que ser corregidos por el Señor. Antes de poder ir a cumplir la gran comisión, usted debe estar perfectamente alineado con el plan del Señor, con el tiempo del Señor, con la visión del Señor, no sobre nosotros. Es muy importante eso, porque veremos cuando desarrollemos el mensaje, fácilmente nos perdemos. ¿Sabe por qué la iglesia del Señor no va hasta el último de la tierra como debe ir? Porque no está interesado en los planes del Señor como debe hacerlo, porque las prioridades del Señor no son sus prioridades y porque el calendario de Dios no es nuestro calendario. Tenemos nuestras propias fechas, tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, tenemos nuestra propia visión. Tenemos un serio problema. No puede ir esta iglesia hasta el último de la tierra hasta que no alinee sus prioridades con la prioridad del Señor. Y ir hasta lo último de la tierra es prioridad. No es opcional, no es más allá, es ahora. No estamos esperando un gran avivamiento para ir o un gran misionero para enviar. No, es ahora. Es ahora. Mire, vuelva a la palabra de nuestro Dios y permítanme, hermano, con la gracia del Señor, predicar esta parte de las verdades. Y tanto los discípulos como nosotros debemos ser corregidos, ¿o no? Amén. Lo lindo de la corrección es que nos
supone donde debemos estar. Lo malo es que no nos gustan los correctivos, pero es necesario que nuestra iglesia también sea corregida. No tenemos la prioridad como debe ser, hasta lo último de la tierra. Muy bien, entonces note la palabra de nuestro Dios. Vamos a predicar 3 verdades y son las siguientes. Primero, el Señor quiere que entendamos bien el problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema de los discípulos de esta iglesia naciente para no ir hasta el último de la tierra? Luego vamos a ver el peligro de no cumplir esto, de perder la prioridad. El problema de no tener la prioridad con el Señor bajo ir hasta el último de la tierra, el peligro. Y luego vamos a ver la respuesta de nuestro Dios. Hay un problema, hay un gran peligro y hay una gran respuesta. Hay un problema ante la pregunta, hay un gran peligro ante la pregunta, hay una gran respuesta ante la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en el tiempo? Y Dios dice, no os toca. Muy bien, entonces vamos a la corrección de nuestro Dios. Volvemos a la palabra de Dios, hermano mío, y consideremos primero la pregunta. Nota la palabra del Señor, el problema de la pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las prioridades no están en orden? Vuelva a la palabra de nuestro Dios y considere esta noche el problema. Mire la palabra del Señor, el problema. Entonces los que se habían reunido, verso 6, le preguntaron, lo que dice, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si bien es cierto, hay un interés bueno, pero la prioridad está en desorden. Ese es el problema. Cuando nota la palabra de Dios aquí, los que se habían reunido le preguntaron, la idea es con insistencia. O sea, no era una ocurrencia aislada, no fue algo que brotó espontáneamente, sino es algo que estaba en el corazón de ellos. Y no podían guardar más esto. Querían una respuesta y preguntaban constantemente. No una vez, 2 veces, varias veces. Y note la palabra de Dios, dice, Señor, restaurarás el reino a Israel. Nota, en este tiempo, hablando de una expectativa inmediata, de ahora, de ahora, no en un proceso, no en un momento más alejado, sino ahora. Cuando la Biblia dice el reino para Israel, el enfoque que ellos tienen es un enfoque nacional. Si ustedes están viendo el libro de Hechos, que está tratando de mostrarnos que Dios va a llegar a bendecir, y la promesa que hizo Abraham fue lo mismo, a todas las familias de la tierra. No solo es el enfoque en Israel, y nunca lo fue solamente. En su momento Dios los usó y fallaron en su misión. ¿Cuál era el trabajo de Israel? Mostrar a un Dios santo ante los hombres, mostrar al verdadero Dios ante los hombres, y también Dios los usó como juicio. Ellos fueron, y por eso Dios mandó a matar a todos los que se opusieron en medio de la conquista, cuando Dios los introdujo a la tierra que fluye leche y miel. El instrumento de juicio para las naciones de los cananitas y todas estas otras naciones, amorreos y todos, era Israel, porque la maldad había llegado a la presencia de Dios. Pero fallaron también en su propósito. No mataron a todos, desobedecieron, no mostraron fielmente al Dios santo en el que es el verdadero Señor y Salvador. Fracasaron. Pero Dios tenía un plan desde el principio de extenderse hasta lo último de la tierra. Ahora, volviendo nosotros a la palabra de nuestro Dios, usted puede entender el problema. ¿Cuál es el problema? Primero, ellos tienen una expectativa comprensible, pero está incompleta. Su expectativa es buena. Si queremos saber, Señor, cuándo toca que el reino de Dios se instale, pero está incompleta. Ellos están demandando ¿qué? Algo inmediato. Algo inmediato. En el libro de Ezequiel 36 y el libro de Joel capítulo 2, lo que mencionamos al principio, donde se estipula el nuevo pacto, menciona esto. Se va a llegar al Espíritu, se va a reinstaurar el reino de Israel. Entonces la expectativa es buena, pero está incompleta. En Lucas 1 del 32 al 33, hablando de Jesucristo y profetizando acerca de él, la Biblia dijo que este será grande. Un poco más adelante dice y reinará, y un poco más adelante dice y su reino no tendrá fin. Cuando se presentó a Cristo Jesús, se habló de desde su nacimiento y desde el Antiguo Testamento, que va a ser el rey, que va a restablecer su reino y será para siempre. Ahora, ¿cuál es el problema?
La palabra de Dios dice, Señor, restaurarás el reino a Israel. Nota, en este tiempo. En este tiempo. El interés es solo nacional. La expectativa es comprensible, pero está incompleta porque tiene un interés nacional. Solo está mirando su pueblo y no está mirando la iglesia que el Señor permitió establecer, o Él estableció y la quiere llevar hasta donde, en el versículo 8, hasta lo último de la tierra. Y no solamente tiene un solo interés nacional, sino, hermano mío, no solamente están perdiendo el interés del Señor en cuanto a la iglesia, sino que también están perdiendo la perspectiva del reino de Dios. Porque no solo abarca a Israel, sino abarca ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Nosotros, cuando hemos estudiado el libro de Hechos 1, verso 8, a manera de introducción, hemos tratado de dar significado que es ser testigo en Judea, Jerusalén y Samaria hasta el último de la tierra, y hemos dado 3 verdades que nos ayudan a entender esto. A manera de introducción dijimos que cuando el Señor dice, me seráis testigos, ¿qué es un testigo? Alguien que ha oído, ha visto, ha experimentado algo y da testimonio de ello. Cuando tú estás delante de un juez y eres parte de los testigos sobre algún crimen, tú debes decir qué es lo que has visto sobre el crimen, qué has escuchado sobre el crimen y qué has experimentado, qué has sentido cuando ocurrió el crimen. Y la misma palabra, solo que con el tiempo tuvo un mayor énfasis porque dabas testimonio con tu vida. Por eso de ahí viene la palabra mártir. Entonces, ¿de qué somos testigos? De Jesucristo, de su vida, de su muerte, su sepultura, pero sobre todo de su resurrección a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que prediquemos su evangelio hasta lo último de la tierra, porque Él lo ganó con su sangre. Él merece que su redención sea predicada hasta lo último de la tierra. La otra acepción que hemos dado sobre esto es que dentro del contexto hemos visto esto también desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Isaías. ¿Qué entendemos por esto? Que el Señor quiere que su reino demanda que sea extendido hasta lo último de la tierra, y es lo que encaja aquí, porque en lugar de pensar solo en un reino de Israel, Dios dice, piensa en mi reino lo demanda. Cristo merece ser reconocido como rey hasta lo último de la tierra. Él es rey ya, el mundo no lo reconoce, Él sigue reinando, y no solo el corazón de nosotros. Su plan es que su reino invisible sea un reino visible, y la iglesia del Señor es el reino visible de Dios. ¿Quién es el rey en la iglesia? Cristo Jesús. Su reino demanda que usted y yo extendamos su reino hasta el último de la tierra, estableciendo más iglesias. Ahora, la tercera acepción que hemos aprendido aquí es bastante claro también. La palabra de Dios nos enseñó que todo lo hizo para gloria y honra. La iglesia está para la gloria del Señor. Y vamos a ver de los versos 9 al verso 11. Él es glorificado y va a volver en gran gloria. Hermano, ¿qué nos deleita más a nosotros? Glorificar el nombre de Dios. Su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Él merece ser glorificado o no hasta lo último de la tierra. ¿Merece ser glorificado en Huancayo? ¿Merece ser glorificado en Chupaca? ¿Merece ser glorificado en Chongos? ¿Merece ser glorificado en Lima? ¿Merece ser glorificado en China? Por eso vamos ahí, porque nos gozamos en que mi Dios es glorificado hasta lo último de la tierra. Ahora, los discípulos están perdiendo esta perspectiva. ¿Cuál es el problema? Aunque sus especulaciones son válidas, están incompletas. Porque tienen el problema, están mirando su nación, su propio interés nacional sobre los intereses de Dios. Tienen una visión todavía no clara, completa acerca del reino de Dios. A pesar que el Señor ha estado con ellos 40 días hablándoles sobre esto. Ahora, si ustedes siguen mirando la palabra de nuestro Dios, ¿qué podemos entender esto? O sea, ellos están demandando ¿qué? La fecha, ahora. Su expectativa de avivamiento es ahora. Y ya hemos visto, cuando solo nos basamos en nuestro propio calendario, tenemos problemas. Vamos a ser tentados a hacer las cosas a nuestra forma. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Tienen una expectativa comprensible, pero solamente enfatizando su nación, su propia perspectiva del reino. Pero también esto genera otro problema, porque si tienes una expectativa, digamos, mal orientada, incompleta, también vas a tener una prioridad desordenada.
Porque ¿qué es lo que debería estar en el corazón de ellos primero? Antes de que Señor vas a instalar ahora el reino de Israel en este tiempo. El libro de Ezequiel 36 dice algo así. El libro de Joel capítulo 2 lo dice así. El ahora desplaza la obediencia. Ellos querían ahora. Recuerda a los judíos cuando gritaron crucificarle al Señor. Una razón por qué están crucificando a todos ellos, porque no es ahora el Mesías que queremos, no es ahora el libertador. Seguimos bajo el yugo de Roma. ¿Sabes? Este es un problema, hermano, porque cuando nuestra prioridad está desordenada, ¿qué es lo que queremos? Resultados visibles. Ya, o sea, ahora queremos, Señor, ahora queremos, ahora. Es un serio problema porque la prioridad del Señor ya no es la prioridad del Señor, sino es nuestra prioridad. Aunque podemos disfrazarla muy bien de ciertos puntos doctrinales, pero es nuestra prioridad. Yo les diré, hermano mío, les diré, muchos de nosotros como iglesia y como personas individuales y como familias tenemos mal nuestras prioridades. No es prioridad nuestra ir hasta lo último de la tierra, porque queremos cosas para nosotros ahora. Mire, cuando vuelve usted a la palabra del Señor, Dios nos anima a considerar nuestras vidas. El ahora no domina, lo que anhelo ahora no domina, mi interés personal no domina. ¿Qué es lo que debe dominar? El calendario de nuestro Dios. Mi amado hermano, ¿qué debemos nosotros pensar acerca de lo que nos toca hacer como iglesia? Lo que el Señor demanda, en su momento, en su oportunidad. Mire, vuelva a la palabra de nuestro Dios y considere algo más en el problema. Dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, Señor, ahora la pregunta es constante, una vez y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El problema de esto, hermano, no solamente nos da una expectativa desviada, no solo nuestra prioridad cambia, hay un desorden en la prioridad, sino que, mi amado hermano, tendremos que encajar una nueva doctrina para tratar de cumplir la obra de Dios a nuestra forma. Si la expectativa es desviada, las prioridades no están en orden, ahora tenemos que encajar una doctrina para sostenernos de esta forma. Restaurarás, porque constantemente este grupo de hermanos está preguntando. El verso 6, le preguntaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Restaurarás, Señor. O la idea de esta palabra restaurar también es importante. En el idioma que se escribió, da la idea de que escribiste, Señor, ahora restaurarás, ahora, o ya empezaste la restauración, Señor. Está restaurando ya también. Una muy buena traducción sería, está restaurando, Señor, está restaurando ya empezó esto, ya empezó esto. Han perdido toda la visión de Dios en estos 40 días y su propósito de ascender a los cielos. Perdieron toda la enseñanza del Señor. Yo les dijo, es necesario que muera, pero es necesario que vaya al Padre. Y les habló varias veces, donde yo voy ustedes no pueden ir, pero no os dejaré solos, enviaré mi espíritu. El Señor ha estado animándoles vez tras vez, exhortándoles vez tras vez la forma en cómo esto iba a suceder. Pero perdieron la doctrina, perdieron las verdades. Hace poco han tenido una lección de 40 días con Cristo resucitado como maestro, enseñándoles acerca del reino de Dios, el plan del Señor de hacer visible hasta que Él venga su reino. Pero perdieron todo esto. ¿Sabe? Es un serio peligro. Parece algo ligero, pero es un serio problema. No podemos nosotros cumplir la gran comisión cuando nuestra expectativa esté equivocada, cuando nuestras prioridades estén equivocadas y por lo tanto nuestra doctrina también. Cristo ya comenzó a restaurar, si bien es cierto, Él comenzó, trajo su reino, el reino de Dios se ha acercado, pero no lo va a hacer como ustedes esperan. Él va a volver por segunda vez, pero mientras tanto ustedes tienen un trabajo que hacer. Se pierde la perspectiva. ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando volvemos nosotros a la palabra del Señor, vuelvo a las escrituras. En el versículo 6 dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el verso 7 empieza a contestar. Entonces nuestro trabajo, hermano mío, nuestro trabajo es identificar primero el problema en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra expectativa sobre el plan del Señor? ¿Cuáles son nuestras prioridades sobre el plan del Señor? ¿Y cuál es nuestra doctrina sobre el plan del Señor? Estas tres cosas estuvieron mal en el corazón de ellos. Y les diré, hermano, ¿por qué la iglesia no va hasta último en la tierra?
Le diré, hermano mío, porque este no comienza su programa en Jerusalén, en su lugar, en su hogar. Le diré, hermano, ¿por qué no va a su región más grande, a Judea? ¿Por qué en su trabajo ni saben que son creyentes? ¿Por qué su familia no viene a los caminos del Señor? Les diré, ¿por qué no vamos a Samaria? Les diré, ¿por qué su ofrenda no es generosa para que apoye a otros ir hasta el último de la tierra? Porque su expectativa es mala, su prioridad es mala y su doctrina también es mala. Es un egoísta. No alinea su vida con el plan de Dios. Esta iglesia va a quedarse estancada por años hasta que no tengamos la expectativa bíblica, la prioridad bíblica y la doctrina bíblica de ir hasta lo último de la tierra. ¿Pueden meditar esta noche cuál es su participación en el plan de Dios? ¿Va hasta lo último de la tierra? ¿Qué tal de su Jerusalén? Mire, los resultados obviamente son del Señor y los llegará en su tiempo, pero su trabajo es ser testigo del Señor. Su expectativa debe ser la correcta, lo mismo que la prioridad, lo mismo que su doctrina. Ahora, vuelva a la palabra del Señor y mire no solo el problema, ahora mire el peligro, mire las consecuencias de una mala doctrina. Identificado el problema, consideremos el peligro. Mire lo que trae. Note la palabra de Dios, verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Lo que el Señor está diciendo es, no es de ustedes conocer esto. Lo que Dios está diciendo no les corresponde. Hasta aquí llegaron ustedes. Esto no les corresponde. Cuando habla de tiempos o sazones, está hablando de fechas específicas, de días, de momentos exactos, porque está diciendo tiempos o las sazones, la idea, o tiempos o momentos, el momento exacto. No les toca a nosotros, no les toca a vosotros. Ese es el problema. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Si bien es cierto, hemos visto el problema, ahora note el peligro cuando nuestra expectativa está desviada, cuando nuestra prioridad no está en orden y cuando nuestra doctrina es mala. Entonces nos vamos a desviar, entonces nos vamos a apartar, entonces vamos a ir, incluso podemos chocar contra el plan de nuestro Dios, podemos llegar a ser de tropiezo, pues Dios le está diciendo, oigan, amados hermanos en el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos. Están poniendo ustedes un énfasis donde no deben poner, están poniendo esfuerzos donde no deben poner, están buscando interés donde no debe estar. Los tiempos, las sazones, los momentos, las fechas exactas son del Señor. Recuerda que dijo Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. De pronto pones énfasis donde no debes, de pronto estamos indagando donde no debemos. No es una simple curiosidad de ellos, incluso ellos tenían sustento bíblico para decir esto, con mayor razón nosotros. Hermano mío, una de las cosas que he visto que tanto ha desviado iglesias, a veces pasan tanto tiempo tratando de encajar su escatología propia humana a la escatología de la palabra de Dios. Cuando hablamos de eso, hablamos de los últimos tiempos. Tratamos de siempre encajar los sucesos a mi forma y tratarlos de encajar a la palabra de Dios. Es un problema cuando hablamos de fechas. A lo largo de la historia hubo hombres que representaron a grandes comunidades religiosas diciendo, el Señor va a llegar, el Señor va a llegar. Hubo una secta en Estados Unidos que levantó a muchas personas, las vistió de blanco, este día el Señor va a llegar, 1980 y tantos, estuvieron ahí, vendieron sus cosas, se deshacieron de todo y adivina qué, estamos 2025, no llegó el Señor, más de 40 años. Es un problema, es un problema. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, Dios dice, no es de ustedes, hay límites. Hay límites, hermano mío, no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en cosas que no nos toca saber. Otra vez, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, malas reveladas son para nosotros. Dios tiene su voluntad manifestada aquí, tiene esto que es secreto, que Él no la quiere revelar en su voluntad, la guarda para sí. Hay voluntad que Él decretó, toda su palabra están decretos, Él no puede cambiar. La paga del pecado es muerte, es su decreto, forma parte de su voluntad. Y también tienes la voluntad de la ley del Señor. Está claro para nuestras vidas la voluntad preceptiva del Señor. Si usted quiere conocer la voluntad del Señor,
Bueno, vaya a la palabra de Dios. Si es un hombre del Señor, está lleno del Espíritu Santo y quiere conocer lo que Dios quiere, sométase a la Biblia. La ley del Señor nos muestra lo que Él quiere y lo que no quiere. Hay principios, hay verdades directas, la palabra directa para poder obedecer lo que es correcto y lo que no es. Pero hay cosas secretas que no nos pertenecen. Y si usted pasa tiempo tratando de entender y buscar cosas que no competen, tenemos problemas, como las fechas. Le pertenece al Padre, no a usted. Hace poco hablaba con un varón que decía, es probable que este mes el Señor Jesucristo venga. Y si no, es el siguiente mes. Luego conocí hace años atrás un misionero que decía, tal presidente de Estados Unidos, este es el anticristo. ¿Murió? No. El que llegó, este sí es un problema. En vez de estar mirando los secretos, ¿por qué no vamos ya a la versión, a la palabra de Dios revelada? ¿No tenemos suficiente en las Escrituras para conocer las Escrituras? ¿Para meditar en ellos? Mire, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Con humildad nos toca aceptar el calendario de nuestro Dios. No cree, hermano, entre paréntesis, es una bendición. Hay cosas que Dios se aguardó para Él y no para usted. No solo en cuanto a su economía mundial, general, sobre la iglesia, sino sobre su persona. Imagine que usted sepa el día que va a morir. ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? Dije, sí, hermano, usted va a morir a los 45 años. Hermano, usted va a ir de viejito, 90, eso me juego al Señor. Y si sabría cuándo moriría, cómo moriría, ¿no cambiaría toda su perspectiva? Pero eso le pertenece a Dios. Mire, cuando vuelve usted a las Escrituras, su trabajo es hacer lo que Dios quiere que haga ahora, no lo que usted quiere. Es meternos con humildad y aceptar la soberanía del Señor. Lo que no nos toca, no nos toca. Mire, vuelva a la palabra del Señor. Mire, las Escrituras nos dicen lo siguiente, algo más sobre el peligro, y permíteme avanzar un poco más rápido en esta noche. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué peligro tenemos? ¿Qué peligro tenemos? Bueno, aquí primero nos podemos ir, traspasamos los límites que Dios dijo no los toca a vosotros. Luego el segundo problema, tenemos esto, básicamente somos de tropiezo al plan del Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer nos distraemos. Nosotros, nos llamó el Señor ser testigos, no hombres profundos, filosóficos en cosas que no nos corresponde. Cuando vuelve a la palabra de Dios, entonces tenemos estos peligros. No solamente somos de tropiezo para la obra del Señor, traspasamos los límites del Señor. En lugar de estar haciendo las cosas que el Señor nos demandó, de orar, de predicar la palabra del Señor, podemos distraernos. Generamos controversia, generamos divisiones. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo creo esto, yo creo lo otro. Más problemas. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Mire algo más en las Escrituras para terminar esta noche. Considere la última lección. ¿Cómo Dios corrige este problema? No, cuando dice, no os toca antes de la comisión. Primero, el Señor nos enseñó el problema. Mira el problema. Luego el Señor nos mostró el peligro y ahora nos da la respuesta. Note la palabra de Dios. Note la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta ante la pregunta? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez, verso 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nota la última parte, que el Padre puso en su propia potestad, también en su propia autoridad, en su propia autoridad, en su propia autoridad. El qué hacer está dado por el Señor. El cuándo también viene de parte de nuestro Dios. Cuando miramos la palabra del Señor debemos entender algo, que el calendario es del Señor. El Señor estipuló los planes, el Señor estipuló los tiempos. El Señor mandó a su momento la primera vez a Cristo Jesús. El Señor en su momento también va a volver y va a llegar Cristo Jesús en su momento por segunda vez. Hermano mío, nuestro trabajo no es estar buscando las fechas, nuestro trabajo es ser vigilante. Nuestro trabajo es esperar con gozo el retorno de nuestro
nuestro Dios. Nuestro trabajo es con alegría, cumpliendo el plan de nuestro Dios, esperar el día que el Señor va a llegar. El libro de Marcos 13, verso 32, la palabra de Dios dice: desde aquel día, de aquel día y de la hora, la Biblia dijo, nadie sabe, hablando de su retorno, y más abajo dice, sino el Padre, sino el Padre. El tiempo, el dueño del tiempo es el Señor. El dueño del tiempo es el Señor. Hermano mío, nuestra paz, nuestro mensaje en el Señor no depende de nuestras fechas, sino de confiar en su soberanía, confiar en su plan. Ahora note la palabra del Señor. ¿Qué espera el Señor? Que me someta al plan, que me someta a su calendario. No os toca, no os toca, no os toca. Veremos que es un principio importante que Pablo tuvo que aprender a esperar en los tiempos del Señor, pero también el poder del Espíritu antes del programa humano, lo que hemos visto. Verso 8, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder. Esto es lo que ellos deben estar esperando con gozo. Esto es lo que va a acontecer de aquí a 10 días, el poder del Señor, el poder del Señor, para que ellos puedan ser testigos hasta lo último de la tierra. Mire el libro de Romanos 14, el verso 17 dice: el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta era parte del plan. ¿Qué quería el Señor con ellos? Se ve el reino extendiendo la justicia del Señor, predicando la palabra de Dios, manteniendo nuestra vida recta delante de los hombres. Se ve la paz en la reconciliación que Dios logró por nosotros, y el gozo, la gratitud. En esto debe estar el corazón de ellos, siendo testigos del Señor, levantando el reino de nuestro Dios y estableciéndolo hasta lo último de la tierra. Cuando vuelve usted la palabra del Señor, una lección dura tenían que aprender estos hermanos. Tenían que ser corregidos por el Señor, y en respuesta Dios le dijo: ustedes necesitan obediencia y esperar en los tiempos del Señor. Ustedes necesitan el poder del Señor antes de hacer las cosas a su manera, y ustedes entienden que son testigos de mi reino. No se trata de ustedes, no se trata solo de su nación, se trata de mi reino, se trata de mi gloria. Oh, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Del Padre es el calendario, de Jesucristo es el reino y del Espíritu Santo es el poder. Cuando vuelve usted a la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta noche, mire un momento la palabra del Señor a manera de conclusión, los versículos que siguen, aunque lo veremos con detalle. Note la palabra de nuestro Dios, el versículo 10. Veamos si estos hombres han sido corregidos por el Señor, y dice: y estando con ellos con los ojos puestos. Ya el verso 9 nos dijo que Cristo fue levantado y lo recibió una nube, hablando de su gloria. Y estando, dice el verso 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor corrige en el verso 7. En el verso 8 les da el argumento: que hacen mirando fechas, que hacen buscando en cosas secretas, se están desviando, están siendo de tropiezo. Es el peligro, es el grave peligro, y en consecuencia Dios corrige este problema. Oh, sométase a mi plan, yo tengo el plan. En consecuencia el Señor le dice: aprende a esperar en mí, sin mí nada podéis hacer. Y se trata de mi reino, no se trata de su reino, no se trata de sus intereses, se trata de mis intereses. El Padre tiene el control de todo. Vendrá mi reino como se ha prometido, pero a la manera de él, en el tiempo del Señor. Y esto les toca a ustedes. En lugar de estar preguntando en esto, en lugar de seguir mirando en el cielo, ¿qué les toca hacer? Versículo 8 responde: pero me seréis testigos. Es un serio problema. Parece que los discípulos no aprendieron la reprensión del Señor. Siguen mirando al cielo. ¿Por qué sigues mirando al cielo? ¿Qué te está motivando mirando al cielo? Ya el Señor te dijo que en su momento será. No les toca a ustedes, Él va a volver. Pero ellos siguen mirando al cielo. Tuvieron que aprender una gran lección. Fueron reprendidos por el Señor, fueron reprendidos por los ángeles. ¿Por qué estás mirando al cielo? Él va a volver, su reino va a volver. Más bien haz lo que te toca hacer. Pero Señor, ahora vendrás. No, lo que les toca hacer ahora a ustedes es recibir el poder de Dios y serme testigo en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Para el caso de los discípulos,
la expectativa sobre el reino de Dios y su segundo retorno y sus fechas era un serio problema en ellos para que no cumplan el plan de Dios ahora. ¿Qué les tocaba? Ser testigos. Ahora, puede meditar usted en esta noche, hermano, y como iglesia, ¿qué nos impide ser testigos hasta lo último de la tierra? ¿Qué le impide? ¿Cuánto tiempo estamos en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos sirviendo al Señor? Pero ¿de qué sirve todo esto si no formamos parte del plan de ser testigos hasta el último de la tierra? Puede mirar sus prioridades, puede mirar sus intereses, puede mirar, hermano mío, eso y dejar a un lado por poner los planes del Señor, los intereses del Señor, metiéndose en cosas secretas, metiéndose en cosas que no le convienen, pasando los límites del Señor. Es un serio peligro. La palabra del Señor en esta noche nos dice, hey, en lugar de estar preguntando sobre cuándo, hey, en lugar de estar mirando al cielo buscando cuándo volverá el Señor, ¿por qué no forma parte del plan del Señor como un verdadero creyente, lejos de distracción? Así que Jesús corrige nuestras prioridades, diagnostica el problema, nuestro interés bueno, si es malo, nos advierte del peligro de distraernos, de ser de tropiezo y nos da una respuesta, nos ordena en humildad someternos al calendario del Señor, a cumplir recibiendo el poder de Dios, a ser testigos hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, mi amado hermano, mi amado hermano, ojalá que nosotros podamos rendirnos al plan de nuestro Dios. Mi hermano, si alguno de ustedes no es cristiano en esta noche, les suplico, hoy pueda creer en Cristo Jesús, es el Salvador, es el Rey, es el Rey, es el verdadero Rey. Y solamente creyendo en su sangre preciosa, usted puede ser salvo. Él dijo delante de aquel ladrón que al final dijo, hey, hey, Señor, acuérdate de mí, el que estaba en sus costados, cuando vengas en tu reino. El hombre tenía una correcta visión sobre el reino de Dios. Aquí está el rey, y el rey vino a salvarme primero, a derramar su sangre. El rey se hizo pobre para que yo sea rico, cambió esas coronas, esa corona del cielo por esta corona del hombre, corona de espinas. Aunque esté en el punto más bajo de su gloria, mi rey al mismo tiempo es glorioso, porque mi rey está tomando mi lugar y sé que va a volver. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece que le decimos ladrón porque así le dice la Biblia, fue un verdadero hermano, al final tenía una mejor posición bíblica sobre el reino de Dios y de ser testigo hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, que el Señor en su gracia nos permita ser corregidos y meditar si estamos o no cumpliendo lo que Dios estableció. ¿Somos testigos o no? ¿Somos testigos o no? Muy bien. La próxima semana, si Dios nos da la gracia, vamos a mirar específicamente el mandato del verso 8 y del verso 9 al verso 11 vamos a considerar la motivación para poder ir hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración esta parte. Padre, te doy gracias por tu palabra. El privilegio de abrir tu palabra y meditar en ella siempre, Señor, nos trae gozo. Gracias por las lecciones aquí establecidas. Te rogamos que nos perdones, Padre, porque más de uno de nosotros somos de tropiezo. Hemos perdido la expectativa, hemos perdido la visión correcta, el rumbo correcto. Hemos sido de tropiezo para el cumplimiento de este plan. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Y en su amor y en su verdad nos corrige. Muchas cosas tenemos que aprender. No os toca, no os toca. Los tiempos son tuyos, nos sometemos a ti. Padre, las cosas secretas son tuyas, nos sometemos a ti. Lo que nos toca a nosotros es lo que está aquí establecido, de ser testigos hasta lo último de la tierra. Eso nos toca. Te pido, Padre, que esta iglesia, no solo en estos días de predicación, busque cumplir esto, por eso lo hacemos, sino, Padre, cada hermano sea un ministerio. Empiecen en su Jerusalén, en su familia, que vayan más allá en su trabajo, en su lugar donde laboran, viven, familiares. Si en tu gracia nos permites extender más, amén. Y si no podemos enviar a alguien, podemos apoyar a alguien hasta lo último de la tierra. Te rogamos, Padre, ayúdanos. Gracias por Cristo Jesús. Él merece que su reino se extienda. Él merece que su gloria sea extendida hasta lo último de la tierra. Y Él merece que su redención sea anunciada hasta lo último de la tierra. Gracias por todo. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos.